Hola a todos, gracias por ver este video. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras y hoy les vamos a compartir en esta exposición acerca de la clase de Derecho de los Tratados y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy relevante en lo que es el derecho internacional, las reservas y las objeciones en los tratados internacionales. Mi nombre es Litsi Melissa Ávila Salgado y seré la moderadora de esta exposición junto a mis compañeros Christopher, Cristian y Carlos. Abordaremos este tema de manera clara y concreta. Comencemos con las primeras preguntas. Iniciamos con el compañero Cristian. ¿Qué es una reserva en un tratado internacional? Hola, buenas noches. Mi nombre es Christopher Cruz y pues una reserva es básicamente una declaración que hace un Estado cuando se une a un tratado, ya sea al firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse, con la intención de no aceptar completamente alguna parte específica del mismo. Es decir, el Estado dice, me sumo al tratado, pero con esta parte no estoy de acuerdo y no me comprometo a cumplirla como tal. Entonces, tiene una base legal y está definida en el artículo 2 inciso 1, eh, letra D de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Em, pues imaginemos que un país decide adherirse a un tratado internacional de derechos humanos, pero que hace una reserva a cierto artículo que va en contra de su legislación nacional, por así decirlo. Entonces, como por ejemplo uno que prohíbe la pena de muerte o regula los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces ese país se compromete con el tratado, pero no con ese artículo en particular. Gracias, Cristian. Como usted tal cual explicó, la reserva es aquella declaración unilateral que hace un Estado, modifica cualquiera de las cláusulas que contiene cualquier tratado de cualquier tema, ¿verdad? Sin aceptar completamente todo lo que deriva a sus términos. Seguidamente tenemos cuándo, cómo y por qué se realizan estos tratados, las reservas en los tratados. Bueno, comencemos de cuándo se pueden hacer, pues. Las reservas se pueden presentar en varias etapas. Por ejemplo, una de ellas es al momento de firmar, otra al momento de ratificar, aceptar, aprobar o cuando ya se adhieren al tratado. En ¿Cómo se presentan? Pues deben hacerse por escrito y deben estar claramente identificadas como reserva. Y luego se notifican al depositario del tratado, que suele ser el secretario general de la ONU u otra autoridad designada. Además, la reserva debe registrarse de forma oficial. ¿Y por qué se hacen las reservas? Pues las razones pueden variar, pero algunas de las más comunes son pues para adaptar ciertos compromisos eh, internacionales a la legislación nacional del país o por motivos culturales, religiosos o de plano constitucionales. Y pues para facilitar también que más países puedan unirse al tratado, incluso si no están de acuerdo con todos sus puntos, ¿verdad? Como un dato importante es que no todas las reservas son válidas, porque según el artículo 19 de la Convención de Viena, una reserva no puede ir en contra del objeto y fin del tratado. Es decir, que no se puede usar una reserva para vaciar de contenido el propósito central del acuerdo. Y pues esa es mi participación. Excelente lo que ha mencionado. Importante que no todas los tratados se aceptan reserva en caso de que lo amerite, ¿verdad? Lo estipule el mismo tratado. Gracias, compañero Christopher, por sus participaciones. Seguidamente tenemos al compañero Cristian, el cual contestará la siguiente pregunta. Cuando nos referimos al tema de las objeciones, ¿qué sucede si un Estado no está de acuerdo con esta objeción? Entonces, la pregunta puntual sería, ¿en qué consisten las objeciones a las reservas y cuál es el procedimiento para interponer? Buenas noches. Bueno, cuando un Estado formula una reserva a un tratado, eh, esta representa, ¿verdad?, una objeción y el cual nos dice que es una declaración formal
mediante el cual un Estado expresa su desacuerdo con el documento que la intención de la reserva plantea con el otro Estado. La objeción no necesariamente impide que el tratado entre en vigor en ambos estados. Todo dependerá del tipo de objeción que formule el efecto y que represente con ella. Existen dos formas principales, ¿verdad?, de objeciones, y la primera es que el Estado objeta y acepta el tratado y entra en vigor de la reserva, pero sin que dicha reserva produzca efectos jurídicos en sus relaciones mutuas. En otras palabras, el Estado objeta considera que las disposiciones reservadas sí debe aplicarse entre ellos. Y la segunda es que las relaciones jurídicas con el Estado reservante, por el cual el tratado no producirá efectos entre ambos. Y su procedimiento para presentar una objeción está regulado en la Constitución de Bienes sobre el Derecho de Tratados, especialmente en los artículos 19, 20 y 21. Según esta normativa, la objeción debe hacerse por escrito dentro del plazo de 12 meses desde que se revise la notificación de la reserva. Excelente. Hay que señalar eso, que pueden haber dos tipos de objeción, ¿verdad? La simple, a que solo excluya ciertas cláusulas, o totalmente. Y aterrizando al tema, nuestro contexto hondureño, ¿cuál es el proceso de ratificación en Honduras para que un tratado sea válido en nuestro país, tenga validez jurídica? Bueno, en Honduras la ratificación de un tratado internacional es un proceso, ¿verdad?, que implica tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, y está estrictamente regulado por la Constitución de la República, y este proceso garantiza que los tratados se adopten representando la soberanía nacional y de un marco teórico. Todo comienza, ¿verdad?, de la negación del tratado, que generalmente es llevada a cabo por representantes del Poder Ejecutivo, autorizando mediante plenos poderes. Una vez que se alcance, ¿verdad?, un acuerdo al tratado, es firmado y es enviado al Congreso Nacional para su análisis y aprobación. Y esta etapa es fundamental porque el Congreso actúa como órgano de control democrático, y la Constitución, bajo el artículo 205 numeral 30, establece que la competencia del Congreso para aprobar o inaprobar los tratados. Asimismo, finalmente, el tratado tenga efectos jurídicos dentro del país debe ser público en Diario Oficial La Gaceta. A partir de ese momento, el tratado entra a formar parte del ordenamiento jurídico hondureño con un rango supralegal, es decir, superior a las leyes ordinarias de su aprobación en la Constitución. Y el derecho, pues, en Honduras, al tiempo que protege la legalidad interna mediante un control constitucional y legislativo del tratado. Eso sería mi participación. Gracias. Excelente explicación acerca de los pasos de la ratificación de los tratados, y es que podemos ver la unificación de los tres poderes de nuestro Estado y la eficacia para que tenga una eficacia legal, pero que sea inferior a la Constitución, ¿verdad? Ahora vamos a ver, para entender mejor las reservas. En la práctica, le doy esta siguiente pregunta a la compañera Carla acerca de reservas planteadas en dos tratados. ¿Cuáles son ellas? Esas. ¿Puede darnos algunos ejemplos? Sí, buenas noches. En esta etapa, pues, de las reservas, tengo dos ejemplos. El número uno es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta convención, cuando se estaba desarrollando el tratado,
dos estados hicieron sus reservas. Uno de ellos fue Arabia Saudita. Arabia Saudita hizo una reserva general, o sea, lo que hablaba usted al principio, Litsi, y el compañero Christopher, hizo una reserva general, o sea, de todo el tratado, señalando que cualquier disposición contraria a la Sharia no será aplicada. La Sharia, pues, es una de las costumbres que, pero para su cultura ya es ley, ¿verdad? Y otro estado que hizo una de sus reservas, pues, fue el estado de Egipto. Algunos artículos relacionados con la igualdad en el matrimonio y la familia, recordando que este tipo de países, pues, son predominantes en su cultura el patriarcado y el poder sobre, más sobre el hombre que sobre la mujer. En otro pacto que les puedo mencionar está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En este caso, pues uno de los estados que hizo su reserva fue Estados Unidos. En su artículo 6 específicamente, que habla sobre la pena de muerte hacia menores de edad. Y también lo hizo en el artículo 20 a la prohibición de la propaganda de la guerra. Y en este podemos ver otro ejemplo de lo que se hablaba anteriormente, ¿verdad? Que en este caso no fue una reserva general, sino solamente algunos artículos. Otro estado que hizo una reserva a este pacto, pues fue Francia. Hizo reserva al artículo 27 sobre lo que son los derechos de las minorías. Entonces, respecto a las reservas, les puedo mencionar lo que son Importante, vemos cómo se unifica lo que es la cultura, cómo interviene como efecto la cultura, la religión y un sistema jurídico interno, ¿verdad? Que forma parte del derecho internacional también y que no lo podemos pasar desapercibido. Seguidamente tenemos eh, esas objeciones a reservas en los tratados. ¿Cuáles también puede mencionar ejemplos a esas reservas y qué efectos tuvieron? Así de manera rápida. Claro que sí, en las objeciones a estas reservas en los tratados, pues les mencionó en los mismos tratados, ¿verdad? A lo que es el convenio sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación a la mujer. Bien, en este objetaron dos estados. Uno fue Suecia y otro fue Alemania. Ellos lo que hicieron fue objetar las reservas de Arabia Saudita y de Egipto porque fueron demasiado generales y van contrario a todo lo que expresa el tratado. Alemania también expresó que las reservas vacían totalmente lo que es el contenido de las obligaciones esenciales que tiene este tratado, ¿verdad? Entonces, el hacer una reserva a este tratado de parte de estos estados no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pertenecer a algo y reservarse totalmente. O sea, no tendría ninguna explicación lógica para que forme parte del derecho interno de sus estados. Luego, les puedo mencionar también otra objeción en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En este, la objeción lo hizo lo que fue los Países Bajos y Noruega. Los Países Bajos, pues, objetaron la reserva de Estados Unidos sobre la pena de muerte a los menores de edad, afirmando que esta reserva, pues, viola el objeto del tratado. Y personalmente comparto, ¿verdad? Esa objeción que hizo los Países Bajos. Y Noruega también objetó varias de las reservas de otros estados que intentaban excluir los que son derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos de las objeciones. Gracias, excelente. Las objeciones que hemos visto hasta el momento pueden señalar si esa reserva es tan amplia o tan vacía, ¿verdad? Para concluir, hemos aprendido como equipo que tanto las reservas como las objeciones son aquellos mecanismos jurídicos que equilibran la soberanía entre todos los estados. Entonces, pero también vimos que no todo se vale, ¿verdad? Las reservas no deben de ir contra el objeto del fin del tratado y también las objeciones se pueden defender bajo este principio. Gracias por su atención.